¿Alguna vez has sentido que el cielo enmudece justo cuando tu mundo se desmorona? Como si Dios, en medio de la tormenta, hubiera decidido guardar un silencio abrumador, un silencio que te deja solo con el eco de tus propios miedos. Esta no es solo una pregunta moderna, una inquietud del alma contemporánea. Es una pregunta que ha resonado a través de los siglos, tocando los corazones de hombres y mujeres en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Es una pregunta que nos lleva a un antiguo reino, a una tierra lejana y a una historia tejida por hilos invisibles de providencia divina. Una historia donde el silencio aparente de Dios no era ausencia, sino la orquestación de un tiempo perfecto, de un kairos divino. En las vastas y opulentas salas de Susa, la capital del poderoso imperio persa, el lujo y el poder se entrelazaban con la intriga y la vulnerabilidad. Era el quinto siglo antes de Cristo y el esplendor de Jerjes I, el rey Asuero, eclipsaba gran parte del mundo conocido. Sus decretos se extendían desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias, cada una temblando ante su voluntad. Pero, detrás de la majestuosidad y los intrincados jardines del palacio, se gestaban corrientes subterráneas que, sin que nadie lo supiera, estaban a punto de cambiar el destino de una nación entera. Aquí, en el corazón del poder mundano, es donde comienza nuestra inmersión narrativa, en un tiempo donde la mano de Dios parecía invisible, pero actuaba con una precisión quirúrgica. En este tablero de ajedrez geopolítico emergió una figura improbable, Esther, una huérfana judía cuyo nombre hebreo era Hadasa, que significa mirto, una planta modesta pero de dulce fragancia. Ella no poseía linaje real ni influencia política. Era una joven exiliada, una entre muchos que vivían bajo el yugo de una potencia extranjera. Su belleza era innegable, sí, pero el palacio de Susa estaba lleno de bellezas. Sin embargo, su camino al trono no fue una coincidencia, no fue un golpe de suerte. Fue una cadena de eventos meticulosamente entrelazados, una serie de puertas que se abrieron o se cerraron, movidas por una fuerza que trascendía lo humano. Este es el primer acto de la orquestación divina, la preparación inesperada de un instrumento para un propósito específico. La vida de Esther estaba bajo la guía de Mardoqueo, su primo mayor y tutor. Él era un judío leal a su pueblo y a sus tradiciones, un hombre con una profunda conexión con sus raíces y una agudeza espiritual que le permitía ver más allá de lo evidente. Mardoqueo, desde las sombras del palacio, donde servía como funcionario menor, observaba con perspicacia los movimientos de la corte y los sutiles cambios en la atmósfera política. Él representaba la voz de la conciencia, el hilo invisible de la providencia que comenzaba a tejerse alrededor de Esther, incluso cuando ella era solo una entre las muchas jóvenes llevadas al harén del rey. Su guía y su discernimiento serían cruciales en los momentos de crisis. Cuando la reina Vashti fue depuesta por su desafío a la autoridad del rey, se abrió una vacante que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un edicto real convocó a todas las vírgenes hermosas del imperio a Susa para un riguroso proceso de selección. Miles de jóvenes, con sus esperanzas y temores, fueron reunidas en el harén real, un lugar de competencia y de espera. Esther, instruida por Mardoqueo para no revelar su origen judío, entró en este mundo de incertidumbre, un cordero entre lobos, aparentemente desprotegida y sin poder. Este fue un paso fundamental en el plan divino, un camino improbable para una huérfana exiliada. La preparación de Esther para presentarse ante el rey duró 12 meses, un período de purificación y embellecimiento con aceites y perfumes. Durante este tiempo, Esther demostró una sabiduría y una gracia inusuales.
A diferencia de las otras jóvenes, ella no pedía lujos ni excentricidades. Se contentaba con lo que le era dado, ganándose el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén. Su humildad y su disposición para aprender, para adaptarse, la destacaron. No era solo su belleza física, sino la belleza de su espíritu y su carácter lo que la preparaba, no solo para un trono terrenal, sino para el destino que la providencia le había deparado. El día llegó en que Esther fue presentada ante el rey Asuero. Las escrituras no detallan su vestimenta ni su maquillaje, pero sí afirman que halló gracia a los ojos de todos los que la veían. Esther 2:15. Y crucialmente, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. Este no fue un simple concurso de belleza, fue el cumplimiento de un propósito. El silencio de Dios durante el exilio de su pueblo no era pasividad, sino una obra maestra de preparación en las sombras. Mientras Esther se adaptaba a su nuevo y peligroso papel como reina, Mardoqueo, desde su puesto en la puerta del rey, mantenía una vigilancia constante. Su preocupación no era solo por Esther como individuo, sino por la comunidad judía. Su sensibilidad espiritual le permitía percibir el pulso de la corte y las amenazas latentes. Fue él quien descubrió una conspiración para asesinar al rey, informando a Esther, quien a su vez lo comunicó al monarca en nombre de Mardoqueo. Este acto, aparentemente menor, sería crucial más adelante. Un detalle aparentemente insignificante en el vasto tapiz de la providencia divina que se registraría en los anales del reino. La historia de Esther en el palacio es un testimonio de cómo Dios puede obrar en lugares aparentemente seculares, usando personas y circunstancias inesperadas para sus propósitos. No hubo visiones celestiales, no hubo milagros espectaculares al inicio de esta fase. Solo una joven judía, un primo vigilante y un rey pagano haciendo elecciones aparentemente aleatorias. Pero detrás de todo esto, el hilo invisible de la providencia estaba tejiendo un diseño intrincado, preparando el escenario para una confrontación inminente, un momento de crisis que exigiría coraje y fe en medio del temor. El aparente silencio de Dios en este período inicial de la vida de Esther no fue un silencio de ausencia, sino de profunda gestación. Era como el artista que se retira del lienzo por un momento, no porque haya abandonado su obra, sino porque está concibiendo los trazos finales, la pincelada maestra que dará vida a todo. La preparación de Esther, su ascenso al trono y la vigilancia de Mardoqueo, todo era parte de una coreografía divina, una sinfonía silenciosa que se estaba componiendo para un tiempo de revelación y rescate. Y esta sinfonía estaba a punto de alcanzar su crescendo, con la aparición de una amenaza que pondría a prueba la fe y la valentía hasta sus límites. En la corte de Jerjes, la política era un juego de ajedrez implacable, y el ascenso de un hombre al poder supremo sembraría las semillas de una persecución sin precedentes. Este hombre era Amán, el agagita, un descendiente de los reyes amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Su arrogancia era tan vasta como el imperio que servía, y su sed de poder insaciable. El rey lo elevó por encima de todos los príncipes, y un decreto real exigía que todos los siervos del rey se arrodillaran e inclinaran ante él. Era una prueba de lealtad, un ritual de sumisión que la mayoría acataba sin dudarlo. Sin embargo, en medio de esta ola de reverencia forzada, un hombre se mantuvo erguido. Mardoqueo, con la columna vertebral recta y la conciencia inquebrantable, se negó a inclinarse ante Amán. Su negativa no era un acto de rebeldía sin sentido, sino una expresión de su fe y de su identidad. Para un judío,
La adoración se reservaba solo para Dios. Mardoqueo sabía que inclinarse ante Amán, un descendiente de los enemigos de su pueblo, sería una traición a sus principios más profundos. Este acto de valentía silenciosa, aparentemente insignificante, desató una furia que pondría en jaque la existencia misma del pueblo judío. La insolencia de Mardoqueo no pasó desapercibida para los siervos del rey, quienes observaban con fascinación este desafío. Le preguntaban una y otra vez, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ester 3:3. Pero Mardoqueo, inmutable, no cedía. Cuando le revelaron a Amán la razón de su negativa, que Mardoqueo era judío, el corazón de Amán se llenó de una ira desmedida. No le bastaba solo castigar a Mardoqueo. Su odio, alimentado por siglos de animosidad ancestral, se expandió para abarcar a todo el pueblo judío. Una voz profética, una percepción del tiempo oportuno, estaba a punto de resonar con una urgencia terrible. Amán, consumido por su odio, concibió un plan macabro. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º año del rey Asuero, se echó el Pur, es decir, la suerte, para determinar el día y el mes en que la masacre debía llevarse a cabo. La suerte cayó sobre el mes de Adar, 11 meses después. Este lapso de tiempo, aparentemente fortuito, era en realidad un elemento crucial en la providencia divina, un respiro que permitiría a la mano invisible de Dios tejer su plan de rescate. El odio ciego de Amán se encontró con la paciencia soberana del cielo. Con la fecha fijada, Amán se presentó ante el rey Jerjes con una propuesta insidiosa. Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey no le conviene dejarlos vivos. Si place al rey, escríbase un decreto para destruirlos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean llevados a los tesoros del rey. Ester 3:8-9. La acusación era falsa y la oferta monetaria un soborno colosal para sellar el destino de un pueblo inocente. El rey, sin investigar, entregó su anillo a Amán, dándole autoridad para ejecutar su plan. El edicto, sellado con el anillo real y escrito en todas las lenguas de las provincias, fue despachado por correos a caballo a cada rincón del imperio. Ordenaba la destrucción, matanza y exterminio de todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día, el día 13 del mes 12º, el mes de Adar. El terror se extendió como una plaga por todo el imperio. El silencio de Dios, que parecía envolver esta narrativa, estaba a punto de ser quebrado por un grito de agonía y una urgencia divina. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad clamando con gran y amargo lamento. Su dolor era el dolor de todo su pueblo, una anticipación de la inminente catástrofe. Llegó hasta la puerta del rey, pero nadie vestido de cilicio podía entrar en el palacio. Su lamento era una protesta profética, una señal visible de la desesperación que embargaba a los judíos en cada provincia, un clamor que debía resonar hasta el trono celestial. Las siervas y los eunucos de Ester le informaron de la angustia de Mardoqueo, y ella se consternó profundamente. Al no saber la causa de su aflicción, le envió ropa para que se quitara el cilicio, pero él no la aceptó. La reina Ester, protegida dentro del palacio, era ajena a la magnitud de la amenaza. Este fue el momento crucial en que Mardoqueo debía despertar su conciencia y revelarle la verdad, empujándola hacia su destino. La sensibilidad espiritual de Mardoqueo le había permitido discernir el peligro inminente y el kairos para la acción. Mardoqueo envió a Hatac, uno de los eunucos del rey, a Ester con un mensaje urgente.
Le informó sobre el decreto de Amán y la cantidad de dinero que había ofrecido al tesoro real para la destrucción de los judíos. Pero el mensaje clave, el que contenía el peso de la providencia, fue este: y le mandó que fuese al rey para suplicarle y para interceder por su pueblo. Ester 4:8. Era una carga abrumadora, una petición que la exponía a un peligro mortal. Este no era un ruego, sino un mandato divino, una orden que solo podía venir de un hombre con una profunda percepción espiritual. La respuesta inicial de Ester, transmitida por Hatak, reveló su miedo y la severidad de la ley persa. Todos los siervos del rey y las gentes de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey en el patio interior sin ser llamado, una sola ley hay para él, la de muerte, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ester 4:11. El riesgo era inmenso, la muerte una posibilidad real. El miedo, una emoción humana universal, estaba a punto de chocar con el tiempo oportuno del kairos divino. La respuesta de Ester, cargada de temor y la fría lógica de la supervivencia, llegó a oídos de Mardoqueo. Pero él no se dejó intimidar por la amenaza de muerte que pesaba sobre su prima. Su entendimiento del tiempo oportuno, del kairos divino, era mucho más profundo que el miedo a la ley humana. La respuesta de Mardoqueo a Ester fue una de las más poderosas y desafiantes de toda la Escritura. Una exhortación que cortaría como una espada el velo de su comodidad palaciega y la confrontaría con su destino. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, la liberación y el auxilio vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester 4:13-14. Estas palabras de Mardoqueo no eran una simple reprimenda. Eran una profecía disfrazada de pregunta, un desafío a la inacción. Él no dudaba de que Dios proveería liberación para su pueblo, incluso si Ester se negaba. Pero la carga, la responsabilidad y la gloria de ser el instrumento de esa liberación se perderían para ella y su linaje. La frase, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?», resonaba con el eco de un propósito mayor, una verdad ineludible que la confrontaba con su propia existencia. Fue un recordatorio de que su ascenso al trono no fue una coincidencia, sino parte de un plan divino, un kairos específico para el cual ella había sido preparada. La balanza se inclinó. El miedo a la muerte se enfrentó a la pesada responsabilidad de su llamado. En ese momento de encrucijada, la fe de Ester se encendió. La lógica humana de la autoconservación fue superada por la lógica divina del propósito. Su respuesta fue un acto de sumisión audaz a la voluntad de Dios, una frase que encapsula la esencia del coraje al límite. «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezca». Ester 4:16. Esta declaración, «si perezco, perezca», no es una resignación pasiva, sino un acto de voluntad radical. Es el reconocimiento de que hay algo más grande que la propia vida, algo por lo que vale la pena arriesgarlo todo. Es el salto de fe en el abismo, la entrega total a la soberanía divina, incluso cuando el resultado es incierto y el peligro es inminente. El silencio de Dios que la rodeaba en el palacio fue llenado con el sonido de su propia voz, una voz que eligió la fe sobre el temor, el propósito sobre la seguridad personal. Mardoqueo, al recibir la respuesta de Ester, hizo todo lo que Ester le mandó. Ester 4:17. La comunidad judía en Susa, consciente de la inminente masacre, se unió en un ayuno colectivo.
Este ayuno no era solo una abstinencia de comida y bebida, era un acto de humillación, arrepentimiento y súplica desesperada ante el Dios que parecía ausente. Era un reconocimiento de su impotencia humana y una entrega total a la intervención divina. En la unidad de la oración y el ayuno, el pueblo se aferraba al hilo invisible de la providencia, confiando en que el silencio se rompería. Después de 3 días de ayuno y oración, llegó el momento decisivo. Esther se vistió con sus vestiduras reales, no para adornarse, sino para presentarse con la dignidad y la autoridad de una reina ante el rey. Entró al patio interior del palacio, frente a la sala del trono. El corazón del rey, en cuyas manos estaba su vida, era el objetivo. La tensión era palpable, el aire denso con la expectativa de la muerte o de la gracia. La neurociencia de la atención nos enseña que momentos de alto riesgo y anticipación extrema graban profundas huellas en nuestra memoria. Este era uno de esos momentos, y la gracia divina se manifestó. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5:2. La vida le fue concedida. Fue un milagro silencioso, un suspiro de alivio colectivo, una señal de que el hilo de la providencia estaba operando con precisión divina. La mano que podría haberla condenado ahora le ofrecía misericordia, una prueba de que incluso los corazones de los reyes están en la mano del Señor. El rey, con un gesto de generosidad que sobrepasaba lo común, le preguntó: «¿Qué quieres, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Esther 5:3. Era el momento perfecto para revelar la verdad, para desenmascarar a Amán. Pero Esther, con una sabiduría que trascendía su juventud, demostró que el kairos no es solo sobre la acción, sino sobre el tiempo correcto para la acción. Ella no se apresuró. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado. Esta invitación a un banquete fue un golpe maestro de diplomacia y estrategia. No solo creó una atmósfera de intimidad y favor, sino que también despertó la curiosidad del rey y, crucialmente, la soberbia de Amán. Amán, orgulloso, salió aquel día alegre y contento. Esther 5:9, complacido de haber sido invitado a un banquete privado con el rey y la reina, un honor que nadie más había recibido. Su vanidad lo estaba cegando a la trampa que se estaba tejiendo a su alrededor. La paciencia de Esther era una manifestación de la sabiduría divina en acción, esperando el momento exacto para asestar el golpe. En el primer banquete, el rey volvió a preguntar a Esther sobre su petición, pero ella pospuso la revelación una vez más, invitándolos a un segundo banquete al día siguiente. Esta demora intencional añadió capas de tensión y anticipación. Mientras el rey y Amán esperaban su petición, Esther estaba tejiendo la red. Esta espera estratégica no era indecisión, sino parte de la orquestación divina. Permitiría que otros hilos de la providencia se movieran en la noche, preparando el terreno para la revelación final y la virada invertida que estaba por venir. El silencio de Dios estaba a punto de convertirse en un rugido de justicia. Esa noche, entre el primer y el segundo banquete de Esther, el destino de un imperio y de un pueblo pendía de un hilo invisible. El rey Asuero, incapaz de conciliar el sueño, ordenó que le trajeran el libro de las memorias y crónicas del reino para que se le leyera. En la quietud de la noche palaciega, mientras el mundo dormía, la providencia divina movía sus piezas. La lectura llegó al pasaje donde se relataba cómo Mardoqueo había descubierto la conspiración de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey que planeaban asesinarle, y cómo su lealtad había salvado la vida del monarca. Esther 6:1-2. Este detalle, aparentemente olvidado,
ahora emergía del pasado con una fuerza ineludible. El rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Sus siervos respondieron: nada se le ha hecho. Ester 6:3. En ese preciso instante, Amán, el archienemigo de Mardoqueo y de todo su pueblo, llegó al patio exterior del palacio con la intención de pedir al rey permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que él mismo había preparado. La ironía era tan cruel como divina. El instrumento de la muerte se estaba convirtiendo en el catalizador de la justicia. El rey Asuero, sin saber de las intenciones de Amán, lo llamó y le preguntó: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia desmedida, creyó que el rey hablaba de él. Imaginó las más grandiosas manifestaciones de honor. Vístase al hombre de vestiduras reales que el rey ha usado, y póngasele la corona real, y condúzcale en un caballo del rey por la plaza de la ciudad, y proclámese delante de él. Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Ester 6:7-9. Lo que Amán no sabía era que estaba tejiendo la soga de su propio destino mientras dictaba el ascenso público de su enemigo. Para su horror y humillación, el rey ordenó a Amán: date prisa, toma las vestiduras y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. Ester 6:10. La orden fue clara e innegociable. Amán, con el corazón destrozado y la vergüenza consumiéndolo, tuvo que honrar públicamente a Mardoqueo, el hombre al que había planeado destruir. La virada fue completa, un giro de 180 grados en el destino. Lo que había sido planeado como un día de vergüenza y aniquilación para Mardoqueo se convirtió en su día de triunfo y reconocimiento. Al día siguiente, en el segundo banquete, Ester ya no podía esperar más. La atmósfera estaba cargada de expectación. El rey, una vez más, preguntó: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Y cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Ester 7:2. Con valentía y en el momento preciso de su kairos, Ester reveló la verdad. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Ester 7:3-4. El rey, perplejo y furioso, preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y Ester, señalando directamente al malvado arquitecto de la masacre, declaró: el enemigo y adversario es este Amán. Ester 7:5-6. En ese instante el rostro de Amán se contrajo de terror ante el rey y la reina. La justicia divina, oculta por el silencio de Dios durante tanto tiempo, ahora rugía con fuerza. El rey, indignado, se levantó de su banquete y salió al jardín del palacio para procesar la magnitud de la traición. Mientras el rey estaba ausente, Amán, desesperado, se arrojó a los pies de Ester para suplicar por su vida. Cuando el rey regresó, encontró a Amán postrado sobre el diván donde Ester estaba sentada, y la indignación del rey se incrementó. ¿También forzará a la reina en mi propia casa? Ester 7:8. Inmediatamente, los eunucos cubrieron el rostro de Amán, una señal de su condena inminente. Arbona, uno de los eunucos, señaló la horca de 50 codos de altura que Amán había preparado para Mardoqueo. «Cuélguenlo en ella», ordenó el rey. Ester 7:9. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para su enemigo. La inversión fue completa, la justicia poética del kairos divino. La manifestación del kairos divino no terminó con la muerte de Amán. El edicto de destrucción, sellado con el anillo del rey, no podía ser revocado según la ley persa. Sin embargo, Mardoqueo y Ester, ahora con la autoridad del rey, emitieron un nuevo edicto. Este
no anulaba el anterior, sino que otorgaba a los judíos el derecho de defenderse y de exterminar a aquellos que intentaran matarlos el día 13 del mes de Adar. Fue un decreto de defensa propia, una reversión del terror a la esperanza, un paso de la pasividad a la acción justificada. El día 13 del mes de Adar, lo que iba a ser un día de masacre y luto, se convirtió en un día de victoria para los judíos. Los enemigos del pueblo judío, que esperaban masacrarlos, fueron destruidos por sus propias manos. En Susa se les concedió un día adicional para defenderse. El resultado fue un triunfo innegable, una demostración asombrosa de la soberanía de Dios sobre los planes humanos y las leyes de los imperios. El silencio de Dios se había transformado en un grito de victoria y liberación. Para conmemorar esta milagrosa intervención divina, Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, del Pur, la suerte que Amán había echado, una celebración anual de alegría, banquetes y envío de regalos. Purim no es solo un recordatorio de un evento pasado, sino un memorial perpetuo del Kairos divino, de cómo Dios interviene en los momentos más oscuros de la historia humana. Es un llamado a la memoria, a la gratitud y a la continua responsabilidad de reconocer y actuar en los futuros tiempos oportunos que Dios presenta. Nos enseña que la providencia a menudo obra a través de personas comunes que con valentía se atreven a decir: si perezco, perezca. La historia de Esther es mucho más que un relato antiguo de una reina valiente. Es un espejo para el creyente contemporáneo. Nos habla de cómo Dios obra en el silencio, en las circunstancias inesperadas, preparando a los improbables para propósitos grandiosos. Nos desafía a discernir nuestro propio Kairos, esos momentos decisivos en nuestras vidas donde se nos pide un salto de fe, una acción valiente, una voz profética, incluso cuando el miedo nos paraliza. ¿Dónde está tu palacio hoy? ¿Cuál es el pueblo por el que debes interceder? Así como Esther fue preparada para esta hora, cada uno de nosotros ha sido posicionado por la providencia divina en un tiempo y lugar específicos. Podemos sentir el silencio de Dios en nuestras luchas personales, en las injusticias del mundo o en la aparente ausencia de respuestas. Pero la historia de Esther nos asegura que incluso en ese silencio, el hilo invisible de la providencia está tejiendo, orquestando, preparando. Nos invita a tener la sensibilidad espiritual de Mardoqueo para percibir el Kairos, y la valentía de Esther para actuar cuando el momento exige un si perezco, perezca. Que la historia de Esther nos inspire a vivir con propósito y coraje, a reconocer que somos parte de una narrativa mucho más grande, tejida por la mano de un Dios soberano que nunca está en silencio, aunque así lo parezca. Que nos impulse a usar nuestras plataformas, talentos y posiciones, por pequeñas que parezcan, para el bien mayor, para defender la verdad y la justicia. El Kairos de Dios no es una cuestión de cuándo, sino de si estaremos preparados y dispuestos a decir sí cuando llegue la hora. ¿Estás listo para encontrar tu propio Kairos y actuar en él?